conversando sobre agustinos y sus obras. Esta es la primera sesión de este 2026 y estamos muy agradecidos a Fabiola Moreno por participar con nosotros. Si alguno de ustedes ya ha estado en otras sesiones de este ciclo de conferencias, ella nos ha estado acompañando hablando de la iconografía de diversas portadas de conventos agustinos y en particular de esta del ex convento de Acolman del templo de San Agustín. Voy a leer una síntesis curricular. La maestra Carmen Fabiola Moreno Vidal es maestra en restauración de monumentos por la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete y es arquitecta por la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz en Bolivia. Posee cursos en conservación del patrimonio edificado, iconografía y arquitectura en Argentina, Suecia, Túnez, Ecuador, México y Bolivia. Ha trabajado también en el plan de rehabilitación de áreas históricas en Potosí, Bolivia, en proyectos y obras de restauración de muebles e inmuebles históricos, tanto en Bolivia como en México, y sus áreas de interés han sido la conservación del patrimonio edificado y el análisis iconográfico de los conjuntos conventuales del siglo XVI en México. Ha trabajado también para la Coordinación Nacional de Obras y Proyectos y la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actualmente cursa un doctorado en rehabilitación del patrimonio construido en la Universidad Autónoma Metropolitana y trabaja en restauración de forma independiente. Y de este doctorado es que surge esta investigación sobre la portada de este templo de San Agustín de Acolman. Sin más, agradeciendo nuevamente a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de este Museo Virreinal de Acolman, les agradecemos su presencia y cedemos la voz a la maestra Fabiola Moreno. Adelante, bienvenida y gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo muy contenta de estar una vez más aquí, pues mostrando los avances de mi investigación respecto a la portada de Acolman. Y como siempre, pues deseosa de compartir estos con todos ustedes y esperando que sean de su agrado. Voy a proceder a compartir la pantalla y en este caso me toca hablar de la granada que se encuentra en la portada. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Si puedes ponerle en presentación. Ok. ¿Ya se puede ver completa? Listo, ya se ve completa. Ok, pues como les comentaba, en esta ocasión voy a hablar del simbolismo de la granada que se encuentra distribuida pues en toda la portada de San Agustín de Acolman. Este es un elemento muy interesante. Miren, esta es la portada completa, la portada tallada, concluida, como dice en la cartela que se encuentra por acá, que fue concluida en 1565. Pues esta portada es de estilo plateresco, pues entra dentro de este gran movimiento que es el Renacimiento, ¿no? Es una de las portadas más hermosas del siglo XVI que posee México y pues está cargada de un fuerte simbolismo. Esta fruta de la granada se encuentra distribuida, si lo vemos desde arriba, en el escudo de los reyes de Castilla. También se encuentra en estas cestas que portan los canéforos en sus cabezas y también la vemos en los arcos, principalmente en los arcos. Este es el motivo de mi investigación doctoral, pero también pues se encuentra en otros lugares como en estas jambas de acá. Bueno, en el caso de la jamba izquierda pues ya se ha perdido.
y vamos a ver una por una. Como les comentaba, em, la granada como fruta, como tal, se encuentra en estos arcos. Este es el arco superior y este es el arco inferior. En el arco superior aparece aquí colgada como con unos cordones así de cuero sujetos por clavos y en estas dovelas perimetrales. Al interior del arco superior se encuentra en el plato número 9 y número 11. En el número 9 comparte el espacio con un membrillo y con un cacao. Y en el caso del plato número 11, pues ahí se encuentran 4 granadas. También en el intrados del arco inferior encontramos a los extremos el plato número 21. Aquí hay pequeños platitos conteniendo frutas. El plato número 21 y el plato número 31 contienen también granadas. En el caso del plato número 21, aquí la granada está abierta y mostrando sus granos. Esto es a mayor detalle, ¿no? Como les decía, el plato número 9, donde comparte el plato con un membrillo y un cacao. Aquí están las 4 granadas, aquí la granada abierta y aquí la granada cerrada, donde se puede ver estos de pintura. Este es un detalle de la cara externa del arco superior, donde aparecen las granadas colgadas y están sujetas por estos cordones tallados, que a su vez están clavados al muro. A mayor detalle, este es el escudo de Castilla, León y Granada. Aquí vemos las torres y los leones, y en la parte de abajo aparece una granada. Esto porque en el año de 1492 se incorporó el reino nazarí de Granada. Mm, de hecho, este reino, o sea, esta provincia de España lleva ese nombre precisamente por la fruta, porque los árabes cultivaban la granada y extraían todas las propiedades nutritivas de esta fruta, la conocían muy bien, y entonces esta fruta caracteriza este reino, esta provincia. Luego les comentaba que en las cestas de los canéforos las granadas aparecen, ¿no? Ahí rebosantes junto con racimos de uva y membrillo. Y en la parte de acá, en este motivo a Candelieri, la granada aparece colgada y junto a mazorcas de maíz. Esto es lo peculiar. Y ya les estaré explicando el por qué. No solo la portada de Acolman es la que presenta granadas, sino es prácticamente una característica de la orden agustina, que en sus templos también incorpora, en todos sus templos prácticamente, incorpora esta fruta no solo tallada, sino también dentro de la pintura mural. Por ejemplo, tenemos a la portada de Mestitlán, donde hay un plato que luce una granada muy grande. En el caso de Actopan, tenemos estos platos octogonales con granadas muy al estilo indígena, muy talladas muy al estilo indígena, como lo veremos a continuación en la pintura mural. Y también en el templo, en la portada del templo de Yuriria, en Guanajuato, donde hay platos con granadas, y también en este caso, los Heracles canéforos portan granadas en sus cestas. En el caso del templo de Ixmiquilpan, en el intrados del arco de acceso, se presenta la flor de la granada y todo su proceso de floración. Esto los frailes agustinos querían representar digamos, el proceso de su orden, que empezó como un pequeño capullo, se va abriendo y va aglutinando a toda la orden. Esto dentro de la expansión en la Nueva España.
ellos también querían mostrar este proceso evangelizador y cómo esta orden empieza muy pequeña y se va multiplicando y va formando pues la provincia del Santísimo Nombre, del Dulcísimo Nombre de Jesús. La inspiración para realizar estos platos, y en el caso que nos ocupa, el de la granada, se encuentra en el arco de acceso a la sacristía mayor de la Catedral de Sevilla. Este arco fue construido, bueno, esta capilla y su arco fueron construidos en el año de 1535. Em, el arco posee 68 platos que están tallados, pues, con un primor y un detalle excesivo, como podemos ver en este plato de 4 granadas. Y bueno, aquí se representa pues el banquete eucarístico, ¿no? Entonces, es muy probable que este arco haya servido de inspiración a los frailes que partían del puerto de Sevilla hacia la Nueva España y quisieron utilizar este mismo método evangelizador de utilizar platos con alimentos. En el caso del Arco de Sevilla, tenemos el plato con granadas y su opuesto viene siendo el plato con membrillos. Como lo habíamos visto anteriormente, el plato que uno de los platos, el plato número 9, comparte el espacio con un cacao y un membrillo. Esto por su significación simbólica, que les explicaré más adelante. Pero bueno, es así como luce el plato de la Catedral de Sevilla. También la granada se representa no solo esculpida, ¿no? Sino también dentro de la pintura mural de estos conjuntos conventuales agustinos. Aquí tenemos, en el caso de Acolman, una granada pintada en el claustro alto, como parte de la cenefa. Y podemos ver cómo esta granada está pintada, cómo se ha representado en el caso de Actopan. O sea, aquí se puede notar, perdón, perfectamente la talla, la mano indígena. Es igual como luce así abierta, así como una especie de boca abierta mostrando los granos, muy al estilo indígena. Así también lo podemos ver en Actopan, dentro de la pintura mural del Coro Alto. Hay un grupo de granadas donde también está así abierta al estilo indígena. Y lo mismo, esto coincide con las viñetas que aparecen en el Códice Florentino, que sabemos perfectamente que ha sido pintado por tlacuilos indígenas y representan granadas. Y en muchos casos, granadas podemos distinguir bien si son granadas o guayabas, porque es así el estilo de los pintores, de los tlacuilos indígenas. También en la pintura mural del claustro bajo de Malinalco, vemos a unos conejos alimentándose de lo que son granadas, que también, bueno, sí, porque en uno de los muros hay un árbol que tiene guayabas y se representan de una forma muy similar. Y esa parte de esta pintura polícroma de la Plementería del Baptisterio de Actopan, ¿no? Donde se pueden apreciar las granadas, combinadas con otras frutas y flores, así como parte de la decoración. Se sabe que la granada llegó en 1524 con los frailes evangelizadores. En realidad, lo que los españoles querían era buscar tierras más fértiles, para expandir sus cultivos. Y en este caso, pues sí pasó eso en la Nueva España con los cultivos de granadas. Estos se dieron muy bien y tenemos a Fray Toribio de Benavente y Motolinia
que nos explica lo que pasó, porque en su historia de las Indias, de los indios de la Nueva España, explica cómo aquí se empezaron a cultivar las granadas y se dieron muy bien. Esto pues fue escrito en 1536, ¿no? Y bueno, voy a proceder a leer lo que dice. En su capítulo 18, que es referente a la diferencia que hay entre las heladas de esta tierra a las de España y de la fertilidad de un valle que llaman Val de Dios, esto muy cerca de la ciudad de Los Ángeles, él menciona lo siguiente: a 4 leguas de esta ciudad está un vago que se llama el Val de Cristo, a donde los vecinos tienen sus heredades y huertas y viñas con muchos árboles, los cuales se hacen en extremo bien de toda manera de frutas, mayormente granadas. Él se está refiriendo al Valle de Atlisco, que es un valle muy fértil donde se asentaron los españoles y pues tuvieron cultivos de todo tipo y donde, pues según él dice, pues prosperaron las granadas. Entonces, luego también tenemos como referente a las relaciones geográficas del siglo XVI. Estas fueron escritas entre 1579 y 1586. Y referente a lo que es el poblado de Acolman, no se menciona que en el huerto del monasterio se cultivasen granadas. Tampoco se menciona esto en la descripción del pueblo de San Juan Teotihuacán, pero en la relación de Texcoco, que está distante a 19 kilómetros de lo que es Acolman, Juan Bautista de Pomar indica que por lo frío de la región no hay mucha diversidad de frutas y que las ciruelas y las granadas se crían mal, pero por la cercanía con las tierras calientes y templadas se llevan hasta allá muchos tipos de frutas para su consumo. Es decir, que para el momento en que se talló la portada, la granada se cultivaba ampliamente en las regiones circundantes al conjunto conventual de Acolman. Esta es bueno, es una de las preguntas de investigación que yo me he estado planteando en mi tesis de investigación, pero pues queda ampliamente respondida porque todos estos productos que aparecen en los platos y en general en la portada ya se conocían y se cultivaban y primero se aclimataron en los huertos conventuales. Por ejemplo, están las relaciones de Celaya, las relaciones de Yurapúndaro, las relaciones geográficas de Mestitlán. En todas estas se menciona a la granada y que en estas regiones, pues esta se daba muy bien. Y por ejemplo, en el caso de Actopan, que es una región muy fría, muy cercana a esta está Tlaxcala, donde en la relación de geográfica se menciona que esta se da muy bien, ¿no? Se cultiva ampliamente y es ampliamente conocido. O sea, no solo se cultiva en los huertos conventuales al principio, donde se aclimata, sino también en las parcelas de los indígenas y en las huertas particulares. Entonces, pues sí, de una forma, pues el grado de representar la granada en las portadas tiene más que ver con el grado de naturalismo que le quiere dar el indígena y también de su destreza y el estilo que él emplea, ¿no? Entonces, no hay ningún problema en este conocimiento por parte de los indígenas de la fruta. Ya para los años en que se tallan estas portadas, pues ya los indígenas conocen perfectamente a la fruta de la granada en este caso. Am, Cuando los frailes agustinos trajeron la fruta, también trajeron el conocimiento de su uso como elemento de sanación, no solo como alimento. Y este conocimiento se remonta hasta los egipcios y queda pues registrado, se sabe de registros donde se menciona la granada, em, eh, pues también en tratados persas, que fueron los que se especializaron en el cultivo de esta fruta, como el canon de medicina de Avicena, o bueno, él dice que pues
se le atribuye propiedades medicinales a la granada, como fortalecer las encías, detener las hemorragias, tratar las inflamaciones del hígado y la tos, las heridas crónicas. Y también tenemos, este es un fragmento mm, del Tratado de Avicena, donde aquí está hablando de la granada. Y por otro lado tenemos el Taquinum Sanitatis, que fue escrito en el siglo XIV, ¿no? Y donde se menciona que la granada es beneficiosa para la reproducción, para tratar el hígado inflamado y es muy eficaz para tratar la tos. Todo este conocimiento fue transmitido a los indígenas, los cuales lo incorporaron dentro de su medicina tradicional. También quisiera mencionar que los indígenas contribuyeron con sus conocimientos agrícolas, pues junto con los frailes, a su aclimatación en todos estos climas y pisos ecológicos, ¿no? Los indígenas emplearon toda la planta y hasta la fecha se usa dentro de la medicina tradicional para tratar diversas enfermedades, como por ejemplo, utilizan la cáscara cocida para detener la fiebre, las hojas y el tallo como antidiarreicos y las flores en infusión para la garganta. Es probable que por lo que se menciona en el número, lo que aparece en el plato número 9 de la granada, del membrillo y del cacao, esté relacionado con las propiedades medicinales de estas frutas, porque en realidad no tienen prácticamente nada en común. Em, en el mundo prehispánico, el cacao no solo era una bebida, sino también se utilizaba como medicina. Y el membrillo, de igual forma, en Asia y Europa, pues siempre se ha utilizado como un importante medicamento. Es más famoso el membrillo por sus propiedades medicinales que por la fruta misma, ¿no? Que solo se consume la pulpa cocida. También esto tiene que ver con el simbolismo de la granada y el membrillo. Como les había mencionado, en el arco de Sevilla, la granada aparece opuesta al membrillo, en este caso por sus propiedades, bueno, por el simbolismo que encierra, ¿no? También es importante mencionar que la granada siempre ha estado presente en las portadas agustinas de México, ¿no? También está en la portada de Atotonilco el Grande, Ixmiquilpan, como el proceso de floración, mostrando todo ese proceso cuando llegan a estas tierras. Y bueno, aquí tenemos la parte de lo que es la fruta como tal. La granada, su nombre científico es Punica granatum. Es el único género de la familia Punicaceae y tiene solamente dos especies. En México se cultiva la granada, estas dos especies que son la granada amarga y la granada dulce. La más conocida es la granada dulce. El granado, como tal, como un arbolito, es un árbol de hoja caduca y la flor, pues la fruta crece de una flor roja y puede alcanzar tamaños que varían entre el de un pomelo y un limón. Y las membranas interiores son las que protegen los cientos de granos que esta fruta posee. Y la granada, pues cuenta, como les había estado más o menos mencionando, con un rico simbolismo y una muy larga historia. Se cree que su origen es el Oriente y las regiones mediterráneas, o sea, lo que viene a ser Persia, Irán y el Himalaya occidental, ya que se ha podido rastrear su existencia en documentos que datan del año 4000 antes de Cristo. Em, Se sabe que los egipcios lo utilizaban la granada como medicina y hay muchísimas representaciones en Egipto, tanto esculpida como recipientes en este caso que contenían esta bebida de la granada, el jugo de la granada como medicamento. Y era también representada en las tumbas como un acompañante del difunto en el más allá.
Por ejemplo, hay una granada que adorna el templo de Karnak en Luxor. Los babilonios creían que masticar sus granos antes de las batallas los hacía invencibles. Hipócrates recomendaba consumir el jugo de la granada contra la fiebre y como fortificante contra la enfermedad. Y la granada ha sido siempre mencionada en libros como el Corán, como el Éxodo en la Torá, en la Homérica Himnos y en registros mesopotámicos. El nombre botánico de púnica deriva de punicus, que significa escarlata o rojo. También, pero también está relacionada con las guerras púnicas. Uno de los primeros nombres que se le dio a la granada fue el de Malum Punicum, que quiere decir manzana de Cartago, porque fue introducida por los soldados romanos de, que la traían de Cartago. Entonces ellos la introducen en la Europa meridional y finalmente en España. Y lo que les decía de que fueron los árabes los que se dedicaron al cultivo de la granada en la península y es por eso que aparece la fruta en el escudo de Castilla, León y Granada. El, el nombre de granatum también fue dado por las muchas semillas. Granatum quiere decir semillas y los hebreos le dieron el nombre de rimón. Entonces, em, dentro del mundo clásico también la granada posee un gran simbolismo. Fue un atributo de Perséfone, quien después de comerse unos granos de granada quedó atrapada en el Hades y por 6 meses, lo que dura el invierno, o sea, bueno, la mitad del año y lo que dura el invierno y otros 6 meses podía salir a la tierra y era cuando se daba la primavera y el verano. Entonces, la granada se relaciona con el inframundo y con los misterios de la muerte, es decir, con el invierno, ¿no? Y la concepción y el renacimiento de la vegetación en primavera. Esto pues se vincula con los modos de producción agrícola y estos tiempos cíclicos de las que las semillas pasan bajo la tierra gestándose, ¿no? En la oscuridad. Y también tiene que ver con la eternidad por ser un ciclo sin fin. Em, se daba mucho el cultivo de la granada en los templos griegos que se dedicaban a Afrodita por las propiedades que se le confería a la fruta. Y también lo que les mencionaba de su relación con el membrillo. El membrillo es otra de las frutas de Afrodita y el membrillo es una planta que florece en invierno, entonces viene a ser como su opuesto complementario de la granada. Y el membrillo representa lo que es la perseverancia, la resistencia, la resiliencia por esta precisamente floración invernal. Fueron los hebreos los que eh, mencionan dentro de la Torá a la granada. La palabra para granada es rimón, como les había dicho, y hay muchas referencias a esta. En la Biblia, se menciona 15 veces a la granada, y siendo el Antiguo Testamento donde se simboliza más claramente esta fruta, porque representa el Edén de Israel. La granada es uno de los frutos que la tierra prometida produce en abundancia. Así garantiza la vida y parte de las riquezas que Moisés promete a su pueblo cuando lo saca de Egipto, ¿no? En Deuteronomio 8 dice, la tierra dada por Dios es rica porque es tierra de trigo, de cebada, de vides, de higos, de granadas, tierra de olivos, de aceite y de miel. Em, de estas frutas y sus derivados, solo la granada calificaba como una fruta venerada, que trascendía pues los límites seculares y representaba la presencia de Dios para su pueblo. Em, la tradición judía dice que la granada posee 613 semillas, que equivalen a los 613 mandamientos de la Torá o la Biblia hebrea. Mm, por ejemplo, en el libro de Reyes se dice que el constructor Hiram
que hizo el Templo de Salomón, puso granadas en los capiteles y que, por ejemplo, este rey Salomón inspiró su corona en la corona de la granada. También los sacerdotes hebreos tenían en sus capas, en sus ropajes, granadas bordadas. Entonces, tiene mucha relación con la parte bíblica y sobre todo con la parte del Antiguo Testamento y hasta la fecha es una fruta muy importante dentro de las celebraciones judías. La granada, por sus numerosas semillas, dentro del cristianismo, siempre ha sido un signo de pasión, de resurrección, de abundancia, de riqueza, de fertilidad, de vida eterna y de realeza. Esto al estar rematada por un cáliz en forma de corona. Mm, Para el cristianismo, pues, la forma esférica de la granada, em, la abundancia de los granos, el agradable olor representa la perfección, em, así como los infinitos atributos y la bondad de Dios, pero principalmente dentro de nuestro contexto del siglo XVI y en la mística cristiana a partir de lo que es la Edad Media. em, la granada y sus frutos representan la esperanza de resurrección de Cristo y a su vez la perfección divina. Por eso es frecuente, como en esta pintura, eh, representar al niño Jesús sentados en las faldas de la Virgen María, sosteniendo o entregándole una granada en representación de la esperanza de su misma resurrección. Aquí vemos la cruz atrial del conjunto conventual de Malinalco, donde en la cruz y como remate aparecen varias granadas. Esto es en alusión a la resurrección de Cristo. También el jugo de la granada, por su color, representaba la sangre de los mártires. Y la piel dura, o sea, la cáscara, la piel dura que guarda en su interior estos granos y este jugo, representaban también la perfección del cristiano y en especial la del sacerdote. También la granada, así por tener muchos granos reunidos dentro de esta cáscara dura, representa la unión de la comunidad cristiana. Por tener estas semillas numerosas, pero que a su vez permanecen juntas y bajo una misma autoridad, digamos que viene a ser la cáscara, hacen una metáfora la, de la unidad o la unión en la multiplicidad. Esto fue desarrollado pues, por los mismos padres de la iglesia, representando con la granada a la misma iglesia. Este es el significado pues, que se quiere mostrar en las cuatro portadas. Bueno, en todas estas portadas agustinas, tanto en pintura mural como en la talla de las mismas portadas, la unión que debe existir entre los frailes agustinos y su labor evangelizadora, que pues reúnen dentro de una misma creencia a los indígenas de pueblos diversos. Recordemos que antes de la llegada de los españoles, pues los indígenas se encontraban dispersos por toda esta región, en especial en el altiplano mexicano, y los frailes pues los fueron agrupando, ¿no? Dentro de estos pueblos de indios. La granada, al ser representada por los artistas nativos, tanto esculpida como pintada en prácticamente todos los conjuntos conventuales agustinos, muestran unas características, un estilo y una identidad propias que se las otorgan los mismos indígenas, ¿no? Y también nos muestra cómo esta fruta ya para la segunda mitad del siglo XVI estaba incorporada dentro del imaginario colectivo indígena y formaba parte de su alimentación y de su sanación. También era visto como un elemento
más de enriquecimiento dentro de su gastronomía y dentro de su medicina. Recordemos que en esta época las personas se curaban a través de los alimentos y las plantas, entonces ellos eran expertos en descubrir todas estas propiedades. Y pues aquí, bueno, en la Nueva España se se desarrolló ampliamente este conocimiento de estas nuevas frutas y alimentos traídos por los españoles. También, em, como esta prueba de que ha sido incorporada por parte de los indígenas es que aparezca representada junto a las mazorcas de maíz, ¿no? Ya formaba parte de su dieta, o sea, ya para la segunda mitad del siglo XVI no era una fruta extraña, sino ya era parte de su alimentación cotidiana. Y por otro lado, los frailes agustinos interpretaban a la imagen de la granada como el símbolo del éxito de su orden dentro de esta conquista espiritual y también como una replicación de su estilo de vida en estas tierras que fueron recién evangelizadas. Ellos tratan, desde que llegan por primera vez, tratan de reproducir este estilo de vida y de cultivar las plantas y las frutas que ellos consumían en Europa. Otro detalle también importante es que dentro del cristianismo no se podía consumir los alimentos que pertenecieran a otra religión o los que se consideraban de origen herético, digamos. Entonces, esto estaba dentro del pensamiento de la época, era un pensamiento muy medieval, de que Dios los iba a castigar si comían cosas que no pertenecían a su dieta cristiana. Entonces, es una de las frailes empiezan a aclimatar y a reproducir y enseñar a los indígenas a cultivar estos alimentos. Y ya parte de este sincretismo cultural lo podemos ver reflejado en estas pinturas. Esta pintura del siglo XVIII que se llama Detente en el aire y mulata albarrazado, pues ya los mismos personajes nos muestran el mestizaje. Em, También podemos apreciar granadas dentro de las frutas que vende esta mujer. Está junto a frutas que fueron traídas por los españoles, por ejemplo, los plátanos y las uvas, pero también está junto a frutas de origen americano como es la piña, el mamey, las guanábanas. Y por otro lado, dentro de esa pintura del siglo XVII, mm, podemos ver estas granadas en el plato, bueno, en la gran charola donde se está sirviendo el rico pulón y está junto a chiles o ajíes, ¿no? Entonces, forma parte ya de la dieta y está dentro de lo que llamamos este mestizaje alimentario. También aquí podemos ver una piña que está partida y vemos la combinación de alimentos. Em, Como les había mencionado también, una de las granadas presenta restos de pintura y de policromía. Bueno, en todos los platos se aprecian restos de este tipo, pero es muy evidente en esta granada que se encuentra en el intrados del arco inferior, cómo, y aquí podemos ver cómo pudo haber lucido. Este es uno de los grandes aportes indígenas, el color, porque los indígenas prehispánicos no concebían el mundo, sino era colores. Entonces ellos también plasmaron estos colores en la portada, bueno, sobre todo en el arco, y podemos ver que son los mismos tonos, los mismos pigmentos que se utilizaron en restos prehispánicos, ¿no? Y cómo pudieron haber lucido estos. Entonces, aquí vemos uno de los grandes aportes indígenas, donde cada color tiene un simbolismo.
Entonces, pues es en este tipo de portadas donde se muestra el inicio del mestizaje en toda América y cómo ambas partes van incorporando parte de su imaginario y su riqueza cultural y que se va sintetizando en una portada del siglo XVI. Es así como pudieron haber lucido los platos con granadas y donde vemos la diversidad de, de- de colores y también lo que se llama esta línea marco, ¿no? Esta línea muy característica de las representaciones en los códices y en la pintura indígena. Pues esta es mi bibliografía y, pues, y muchísimas gracias, les agradezco mucho por su atención. Al contrario, Fabiola, muchísimas gracias. Mm, y aquí vemos aplausos para la presentación. ¿O alguna de quienes nos acompañan tiene alguna duda, pregunta? Puede levantar su mano virtual y abrir su micrófono. Creo que no veo ninguna mano levantada. Pero como todos estos elementos simbólicos en las portadas, Fabiola, tienen una larga historia, ¿no? De utilización, de simbolismos, que van cambiando de cultura a cultura. Bueno, solo Homero nos dice gracias. Y sí, bueno, muy interesante charla como las que nos has brindado en otros momentos. Entonces, sobre la granada, generalmente lo último que o lo más general que se habla de la granada en las portadas religiosas, y aquí en la Colman en particular, es justamente su elemento como representación de la iglesia, ¿no? De la feligresía, de la unidad. Pero nos has dado un amplio conceptos, ¿no? Sobre también lo que puede significar en estas portadas. Me parece que tenemos un comentario, déjenme ver en el chat estos comentarios y te los voy leyendo. Bueno, Alan nos dice, sumamente interesante, despejé muchas dudas. Rebeca Duarte nos dice, muchas gracias, ¿podrían por favor compartir nuevamente la bibliografía? No sé si quieres ponerla en la pantalla para que pueda la captura. Rebeca. Luis nos dice, interesante elemento analizado sobre un elemento arquitectónico, su influencia e importancia en diversos contextos. Y Luis Arellano nos dice, muy buena investigación, felicidades. Muchas gracias por sus felicitaciones. Sí, sí, puedo compartir la bibliografía nuevamente en la pantalla. Le damos algunos segundos para que Rebeca pueda tomarle una captura de pantalla. Y entonces, ¿cuál de todos estos significados de la granada crees que se relaciona más con los agustinos o todas en particular o todas en general? ¿No hay alguna que hayas identificado en este análisis, no solo de A. Colman que has hecho y que sigues haciendo de otras portadas agustinas, pero qué crees que se relacione más? O que hayan pensado los agustinos de esto es lo que quiero representar con la granada. Mm, bueno, los agustinos, pero bueno, perdón, ¿ya se ve la pantalla? Sí se ve pequeña, no sé si puedes ampliarla un poco más. Ahí está. A ver, ahora que aparezca en pantalla completa, ahí está, Rebeca. Yo creo que ya, listo. Bueno, dejo de compartir entonces. Muchas gracias. Bueno, los agustinos tenían, bueno, como las otras órdenes, sus escudos, ¿no? Em,
sus escudos característicos. En el caso de los agustinos, y de hecho tenemos platos con corazones, era el corazón atravesado por tres flechas, ¿no? Que son las tres virtudes teologales. Y aparte, como otra característica de los agustinos era representar el plato con perdices Ujú. y las estrellas, ¿no? Que se relacionan con San Nicolás Tolentino, que fue el primer santo agustino. Y ya con eso, digamos, puedes identificar que un conjunto conventual, un elemento un edificio pertenece a la orden de los agustinos. Pero aparte, ellos incorporan este tema de la granada en todos sus inmuebles, y no solo en la pintura, sino en la escultura, en la talla. Yo creo que se identifican con esta fruta por este proceso evangelizador que van realizando, ¿no? Recordemos que los agustinos fueron la última orden en llegar, y ya los territorios se habían distribuido entre los franciscanos y los dominicos, y los agustinos pues empiezan a los agustinos se les deja las partes más agrestes de lo que es la Nueva España, ¿no? Entonces ellos tienen que luchar muchísimo contra los elementos naturales, y también los indígenas que les toca evangelizar a ellos, pues estaban totalmente dispersos, no estaban agrupados como los que encontraron los franciscanos, que se asentaron en poblaciones ya prehispánicas, ya establecidas, mientras que los agustinos tuvieron que recorrer, pues, montañas, atravesar ríos, selvas, bosques, y empezaron prácticamente de cero, ¿no? Agrupando a todos estos indígenas que se encontraban dispersos. Entonces, yo me imagino que con la Granada, pues tratan de representar toda esta unión de pueblos diversos, y de esta misma orden que se mantiene unida ante toda esta adversidad que encuentran. Me parece que va por ahí el simbolismo de la granada. Vale. Gracias, Fabiola. Luis Gamboa hace un comentario y pregunta. La granada al abrirse muestra sus semillas rojas que visualmente recordaban a las gotas de sangre de Cristo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pero continúa su comentario. Si es así, entonces en el siglo XVI se asociaba con el sacrificio, pero también podría simbolizar la esperanza de la resurrección, ya que el fruto estalla de vida al madurar. Pues sí, por eso, como les había mostrado esa pintura de la Virgen María y el Niño Jesús sosteniendo una granada, esta simboliza esa esperanza de resurrección. Em, el jugo rojo representa pues la sangre de los mártires y la sangre de Cristo, ¿no? Y muchas veces hay representaciones de Cristo crucificado y con frutas de granada a su alrededor, en representaciones medievales. Y aquí podemos ver esto bueno, en esa cruz atrial de Malinalco, sobre todo, donde está claramente la granada en la parte alta, ¿no? Exacto. Rebeca comenta que en Guanajuato, en Yuriria, en el templo de San Pedro y San Pablo, no, no es Yuriria. Bueno, sí, pone al Sí, final la ciudad de Yuriria, la encuentra representada en la portada del siglo XVI, ¿no? Y, así es. y Luis hace otro comentario, dice que en lo político, en 1492 los reyes católicos conquistaron el reino de Granada, complementando la reconquista. La granada se convirtió en un símbolo heráldico de la corona española. Su presencia en las fachadas de los conventos del siglo XVI podrían reafirmar que el territorio de la Nueva España estaba bajo el dominio de los reyes que habían vencido al Islam en Europa. Pues sí, los frailes agustinos, al representar los escudos heráldicos, en este caso de Castilla, León y Granada, muestran a los patrocinadores, ¿no? Porque fue la corona la que financió la construcción de estos templos, en algunos casos, porque también nosotros sabemos que fueron los indígenas con su mano de obra que
que trabajaron en estos inmuebles y a los cuales no se les pagaba. eh, Y es por esto que se representan estos escudos heráldicos, ¿no? Y ya pues ya para la fecha en que se hacen estas portadas, pues ya se había incorporado, ya se había expulsado a los moros de toda la península. Entonces los frailes, como eran una orden mendicante, que vivía de la limosna de, mm, bueno, en este caso de la corona, de los virreyes y de los mismos indígenas, pues coloca a los patrocinadores, porque por un lado tenemos el escudo de Castilla, León y Granada y del otro tenemos el escudo de Acolman, ¿no? Por los indígenas que también trabajaron en la construcción de este conjunto conventual. Claro, y siguiendo con esa pregunta, y sobre todo por tu análisis de otras portadas. En las otras portadas que también esté el escudo heráldico de la corona, aparece Granada, la Granada como la tenemos aquí en Acolman. Por ejemplo, en Yuriria, que también es muy semejante la portada, no sé si también este elemento aparezca, porque no me acuerdo, la verdad. En Yuriria, lo que pasa en Yuriria es que sí, seguramente tenía dos escudos heráldicos, pero estos fueron retirados y en este caso se esculpió el escudo de México cuando Agustín de Iturbide estaba gobernando. Entonces se coloca este escudo, ¿no? Del águila sobre el nopal y el águila está coronada. Posiblemente también tenían y del otro lado se coloca el escudo de Yuriria, ¿no? Con estos árboles, pero puede ser que igual hayan tenido el escudo de Castilla, León y Granada. Claro. Pues muchas gracias, agradece Luis Gamboa y felicidades. También si desean participar de viva voz, pueden activar su micrófono y hacerlo. Hay un comentario de Tomás Pérez que dice, felicidades por el trabajo. ¿Qué podrías comentar de la Muchas presencia de la gracias. granada en otras construcciones religiosas, por ejemplo, de los franciscanos? En el caso de los franciscanos no he visto representaciones de granadas. Lo que sí se da mucho en los retablos barrocos ya a partir del siglo XVII, la granada está presente, pero pues no, ya no son de órdenes regulares, ¿no? Sino ya pertenecen al clero secular. Ahí existen muchísimas representaciones de granadas. Oh, ya. Ujú. Interesante, sí. Habrá que buscar también esas representaciones en retablos, porque aquí no los tenemos, aunque tengamos algunos ejemplos del siglo XVII y XVIII, pues no, elementos frutales no, solamente florales, ¿no? Pero hasta ahí llegan nuestros retablos. Ujú. ¿Alguien más que desee hacer algún comentario, pregunta? Tomás da las gracias, por supuesto. Y creo que ya no veo a nadie que quiera o escribir o levantar su mano. Entonces, bueno, pues creo que vamos a dar por terminada la sesión. Creo que ha sido muy interesante la charla, Fabiola, como siempre, esta parte iconográfica, iconológica, que te remontas a este pasado, pues bueno, asirio, ¿no? Por ahí algunos elementos perdóname, le voy a contestar a la... Sí, está más arriba en el chat, quizá todavía no lo hayas visto, el link de registro, ahora lo vuelvo a poner en el chat y déjame Ay, y ver por ahí. una duda que tengo es que si en otras partes del conjunto conventual de Acolman existen representaciones de granadas aparte de esta de la cenefa, pues yo no he visto otras, ¿verdad? Mm, No, y habrá que revisarlas, pero son muy pocas. En esta que mostraste que es el paso en la planta alta, ¿no? Y quizá Así en la es. otra puerta también de la planta alta sea alguna representación de Granada, pero son las únicas.
no hay más. Ok, y tampoco en lo que es el coro, el coro alto, porque ahí también existe pintura mural, ¿no es cierto? Pero no, bueno, yo no conozco esa parte, pero creo que tampoco existen representaciones de granadas pintadas, No, en el coro como en alto el no. caso de Actopan. Ujú. Ujú. Sí, no, en el coro alto está el Leviatán y em, los padres de la iglesia nada más, ¿no? No tiene Ujú. representación floral ni frutal, nada, nada, nada. Quizá en algún momento hubo, pero por ahora no, ya no sé, ya no existe, ¿no? Y Ok. no, nada. Bueno, te felicita Boris Medina, una presentación excelente. Muchas Rebeca, gracias. perdóname. Rebeca pregunta si podremos o podrán revisar la grabación. Sí la podrán revisar, denos un tiempo porque tenemos algunas dificultades con redes sociales y en cuanto esto se haya definido, estaremos comunicando ya sea a través de las redes sociales en Facebook del Centro INA Estado de México o de este museo, si se sube a esa plataforma o está la grabación en el canal de YouTube, tanto del Centro INA Estado de México como del Museo Virreinal de Acolman. Pero les estaremos entonces enviando por algunas de estas redes sociales también la información de dónde pueden encontrar la grabación de esta sesión. Entonces, bueno, ya, la de Boris, ya te envié sus felicitaciones. Y creo que entonces, mi querida Fabiola, es agradecerte nuevamente que hoy nos hayas acompañado en este inicio del ciclo de Conversando sobre Agustinos y sus obras, recordándoles a todos y todas que el ciclo se lleva a cabo el último miércoles de cada mes, así que los esperamos el próximo miércoles 25 también, 25 de marzo. El tema que trataremos será sobre la fundación en Tlalpan de la Ciudad de México, la presencia de agustinos en Tlalpan. Pues muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta sesión. Evidentemente, nuevamente nuestro agradecimiento a Fabiola Moreno por compartirnos estos adelantos de su investigación doctoral, que esperamos pronto concluya. Ha sido una investigación muy profunda por las diversas charlas que nos ha presentado de algunos elementos de la portada misma de este templo y esta comparación que ha hecho de diversas portadas de conventos agustinos, que fue el año pasado, ¿verdad? Que nos hizo Así la es. presentación de algunas de estas portadas. Entonces, quizá todavía puedan encontrar estas grabaciones en la página de Facebook del Centro INA Estado de México. Allí están algunas de estas charlas. Entonces, pues por hoy damos por terminada esta sesión. Les agradecemos nuevamente a todos y todas por habernos acompañado y los esperamos el próximo miércoles 25 de marzo, igual a la 1 de la tarde, y ya les estaremos avisando si es igual bajo esta metodología de estar en sesión de Teams o ya estaremos a través de otro canal. Muchísimas gracias a todos y todas. Buena tarde. Gracias a Dios. Hasta luego.